Hola a todos amigos, hoy es un día festivo y en el mercado solo están disponibles los gráficos OTC. OTC significa cotizaciones extrabursátiles. No se pueden analizar con fundamentos, pero sí se les puede aplicar análisis técnico. Además, se válido usar indicadores. Hoy realizaremos nuestras operaciones en la plataforma del broker Quotex utilizando el indicador de Moving Average. Este indicador nos mostrará el punto de giro del precio. Esta información a su vez nos ayudará en el análisis del mercado. Entonces, ahora les recordaré cómo funciona este indicador. Yo ya lo tengo activado y los ajustes están dejados por defecto. El indicador aparece como una media móvil directamente sobre el gráfico. La señal se genera cuando, por ejemplo, el precio cruza la media móvil de arriba hacia abajo y luego continúa bajando. La propia media también se gira y sigue el movimiento del precio. Esto significa que en ese punto hubo un cambio de tendencia y se espera que el precio baje en breve. En una situación así podríamos abrir una operación a la baja y cuando, por ejemplo, el precio cruce la media móvil de abajo hacia arriba y también continúa moviéndose, la media móvil también se gira hacia arriba siguiendo al precio, lo que indica un cambio de tendencia hacia el alza. Al operar con este indicador también prestamos atención a los niveles de soporte y resistencia, así como a la situación general del mercado. Solo una combinación inteligente de análisis técnico e indicadores nos dará buenos resultados. Asegúrate de ver este video hasta el final. Hoy buscaremos oportunidades reales en el mercado e intentaremos obtener ganancias. Podrás ver y entender cómo trabajo con este indicador con ejemplos. Tal vez esta forma de operar te guste y también logres ganar bien con esta estrategia. También te recuerdo que para el análisis del mercado uso velas japonesas de 15 segundos. Para mí, este formato del gráfico es el más informativo. Abro operaciones de 1 a 5 minutos dependiendo de la situación del mercado. Siempre opero solo en situaciones que conozco y entiendo muy bien, ya que las situaciones en el mercado tienden a repetirse y en la mayoría de los casos se comportan de la misma manera. Nuestra tarea es reconocer esas situaciones a tiempo y tomar decisiones basadas en ellas. Bueno amigos, ahora propongo empezar a operar y buscar el primer punto de entrada. Aquí podemos ver que recientemente hubo una tendencia alcista y justo desde cierto punto ocurrió un giro y empezaron a formarse velas rojas. Al mismo tiempo, el precio cruzó la media móvil de arriba hacia abajo y continuó moviéndose. La media móvil también se giró y sigue al precio. En esta situación propongo abrir una operación al abajo por un minuto. Seguramente en breve el precio se moverá en una zona de corrección. Es decir, se producirá al menos un pequeño retroceso hacia abajo y en este movimiento bajista intentaremos obtener una ganancia. Así que ahora observemos el precio y veamos qué sucede en el próximo minuto. Traders, escuchen esto. ¿Quieren operar con más confianza y mejorar sus resultados en opciones binarias? En mi canal de Telegram comparto análisis en vivo, estrategias ganadoras y tips clave para operar de manera más efectiva. No se queden fuera, únanse ahora y operemos juntos. Muy bien amigos, el precio sigue bajando y obtenemos ganancias. Logramos predecir correctamente el movimiento futuro del precio y el indicador nos ayudó en ello. Espero que ya hayan entendido el principio de funcionamiento de este indicador. Como pueden ver, nos ayuda a determinar el punto de giro. Hoy vamos a ganar precisamente en esos momentos. Así que continuemos con nuestras operaciones. Aquí abajo tenemos un nivel de soporte. También vemos que en este momento el precio se ha dado la vuelta y están apareciendo velas rojas. El precio cruzó la media móvil de arriba hacia abajo y sigue bajando. También la media móvil se ha girado y va tras el precio. Propongo en esta situación abrir una operación de 2 minutos a la baja siguiendo la tendencia descendente. Es muy probable que el precio continúe moviéndose hacia el nivel ya que tiene buen potencial para bajar. Además, los máximos de precios se están haciendo más bajos, lo que significa que la tendencia general del precio es bajista. En este movimiento descendente es donde intentaremos ganar. Ahora observemos el precio y veamos qué sucede en los próximos 2 minutos.
Nada mal, el precio continuó bajando y obtenemos ganancias. Como pueden ver, el indicador una vez más fue preciso y nos mostró un buen punto de entrada. Combinado con el análisis técnico, este indicador funciona perfectamente. Así que sigamos operando y busquemos la siguiente oportunidad en el mercado. Bueno amigos, aquí también tenemos un nivel de soporte. Vemos que después de un retroceso el precio se dio la vuelta y cruzó la media móvil de arriba hacia abajo, tras lo cual siguió bajando hacia el nivel. En esta situación propongo abrir una operación muy corta de solo un minuto a la baja. El precio tiene un buen potencial de caída y justo ahora está saliendo fuera del nivel. Esto significa que probablemente entremos en el mismo impulso del precio bajando justo en la ruptura del nivel. Por lo general, en este tipo de situaciones un minuto suele ser suficiente, así que en este movimiento descendente la ruptura de nivel es donde intentaremos ganar. Ahora observemos el precio y veamos cómo cierra nuestra operación. ¿Aún no están suscritos a mi canal de YouTube? Se están perdiendo estrategias exclusivas y contenido valioso que puede hacer la diferencia en sus resultados. No lo duden más, suscríbanse ahora y comiencen a ganar más con cada operación. Bueno amigos, nada mal, el precio efectivamente continuó bajando, el nivel de soporte fue roto y obtenemos ganancias. Aprovechamos este movimiento descendente a tiempo. Todo va bien hasta ahora, así que sigamos operando. Aquí podemos ver que desde cierto punto el precio se giró y cruzó la media móvil de arriba hacia abajo. Propongo abrir una operación de un minuto a la baja. Vemos que arriba hay una zona de resistencia. Justo ahora el precio ha rebotado desde esa zona y está bajando. Se están formando velas rojas. Es muy probable que en breve el precio siga moviéndose dentro de la zona de corrección, es decir, habrá un retroceso hacia abajo. En este movimiento bajista trataremos de obtener ganancias. Creo que un minuto será suficiente ya que ahora mismo siguen apareciendo velas rojas. Así que observemos el precio y veamos qué ocurre en el próximo minuto. Y si buscan un broker confiable para operar, les recomiendo dos opciones seguras y rápidas, Codex y Pocket. Son plataformas reguladas que utilizo personalmente y siempre responden. Encuentren los enlaces en el comentario fijado. Excelente, el precio realmente entró en la zona de corrección, hubo un retroceso hacia abajo y obtenemos ganancias. Logramos ganar en este movimiento y el indicador nos ayudó. Todo va bien, sigamos buscando el próximo punto de entrada. Bueno amigos, aquí también vemos que hubo una clara y fuerte tendencia alcista y desde cierto punto ocurrió un giro. El precio cruzó la media móvil de arriba hacia abajo y sigue descendiendo. En esta situación propongo abrir una operación de un minuto a la baja. Es muy probable que después de un movimiento alcista fuerte el precio entre en una zona de corrección y retroceda hacia abajo. Intentaremos ganar con este movimiento descendente. Espero que esta vez también un minuto sea suficiente. Así que observemos el precio y esperemos el resultado. Bastante bien, el precio finalmente siguió bajando y obtenemos ganancias. Aprovechamos este movimiento descendente a tiempo y un minuto fue suficiente. Como pudieron notar, esta situación es muy parecida a la anterior y como ven se comportó prácticamente igual. Estas situaciones confirman una vez más que todo en el mercado tiende a repetirse y en la mayoría de los casos se comportan igual. Así que sigamos operando y busquemos más situaciones. Aquí abajo tenemos un nivel de soporte. Propongo abrir inmediatamente una operación de un minuto a la baja. Vemos que después del primer contacto con el nivel hubo un retroceso hacia arriba y luego el precio giró hacia abajo. En ese giro cruzó la media móvil de arriba hacia abajo y sigue bajando. La media móvil también se giró y sigue al precio. Además vemos que los máximos del precio son cada vez más bajos, lo que indica que el precio en general está bajando. En este movimiento descendente intentaremos ganar. Como pudieron notar, ya operamos hoy en una situación parecida. Espero que también esta vez un minuto sea suficiente y podamos obtener una ganancia. Observemos el precio y esperemos el resultado.
Excelente amigos, el precio siguió bajando y obtuvimos una ganancia. Una vez más, el indicador acertó y nos mostró un buen punto de entrada. Situaciones como esta realmente funcionan muy bien. Así que sigamos operando y veamos qué más está pasando en el mercado. Aquí vemos que después de un retroceso hacia abajo, el precio giró hacia arriba, cruzó la media móvil de abajo hacia arriba y sigue subiendo. La media móvil también se ha girado y sigue el precio. En esta situación propongo abrir una operación de 2 minutos al alza siguiendo la tendencia. Es muy probable que el precio continúe subiendo hacia el nivel ya que tiene buen potencial de subida. Además, los mínimos del precio son cada vez más altos. He elegido 2 minutos con margen extra teniendo en cuenta una posible consolidación o un retroceso hacia abajo, ya que como saben el precio puede moverse en ondas. Incluso en movimientos alcistas se producen retrocesos. Por eso tomamos un poco más de tiempo para cubrir estas fluctuaciones. Así que ahora observemos el precio y veamos qué sucede en los próximos 2 minutos. Excelente amigos, después de un pequeño retroceso hacia abajo, el movimiento hacia arriba continuó y obtuvimos una ganancia. Una vez más logramos predecir correctamente el movimiento del precio y el indicador nos ha ido. Mientras tanto ya tengo $3,000 en mi cuenta, así que propongo terminar aquí. Amigos, hoy vieron cómo muchas situaciones del mercado tienden a repetirse y eso les da la ventaja de anticiparse y operar con mayor confianza. Practiquen con el indicador, busquen patrones similares y sigan ganando experiencia. ¿Quieres más contenido útil, estrategias y análisis? Escribe la palabra ganador para que te agregue a mi canal exclusivo con mucho material valioso. No olvides suscribirte, dejar tu like y activar la campanita. Éxito y nos vemos en el próximo video.